Quiero hablarle de mi Biblia. Algunos han preguntado y me han dicho, hermano, ¿qué Biblia usa usted? ¿Cuál es la traducción que usa? Háblenos de cómo usted usa la Biblia y verdaderamente qué es esa Biblia que trae en su mano. Esta Biblia es una Reina Valera 1960 y la encuadernación es muy especial porque yo la hice. Escuche bien, yo no me dedico a esto, pero aprendí a cómo hacerlo y es la segunda que hago verdaderamente, o la tercera creo. Y es de piel, es piel de vaca por fuera y es piel por dentro de oveja. Y bueno, esto, aquí le voy a dar el proceso de cómo lo hice. Ahora, escuche bien, la Reina Valera 1960 que yo uso no tiene comentarios. Esta es una edición que se llama Edición de Promesas, que ya no la están imprimiendo verdaderamente. Yo la conseguí hace tiempo y luego pude conseguir una más, pero me di cuenta que no está ya siendo imprimida. Inclusive hay una edición de Promesas que ha salido, pero no tiene el mismo tipo de tipografía. A mí me gusta la letra porque es el font, es la letra que usaba las publicaciones españolas en los años 80 en aquella Biblia conocida de que era la Reina Valera con el comentario de Scofield. Pero esta no tiene comentarios, quiere decir que tiene la letra que yo quiero porque es lo suficiente grande, son 12 puntos de grande. Pero no es gruesa, se da cuenta que es bastante delgada, lo que me permite a mí es tener un punto bastante grande y en papel que es bastante blanco, es papel de cebolla, onion paper, bastante blanco, pero esto a la misma vez, como no trae comentario, no se extiende mucho y se da cuenta que es delgada. Ahora, en cuanto al comentario, la razón por la cual yo tengo una Biblia que no tiene comentarios es a propósito. ¿Me está viendo acá? Cuando nosotros vinimos a Cristo en Latinoamérica por años era la Reina Valera 1960 con el comentario Scofield. Y todos tomamos las enseñanzas del dispensacionalismo. Porque así está dividida la Biblia y las notas que trae y las explicaciones que trae. Entonces Latinoamérica se hizo una Latinoamérica dispensacionalista por la influencia de esa traducción mayormente. Y luego los libros que vinieron después hablando de los tiempos del fin con la escatología premilenialista, y lo tomamos como que es la última palabra, como que es la definitiva palabra y que es la única palabra, pero realmente no es así, y yo se lo he estado enseñando a usted en los estudios sobre escatología. Ahora, a propósito, yo tengo una Biblia que no tiene comentarios, es simplemente el Antiguo, Nuevo Testamento, palabra de Dios, pero sin comentarios. Sí, trae algunos subtítulos en ciertos pasajes que pueden ayudar o no verdaderamente, pero en realidad eso no es lo más importante. No trae las letras de Jesús en rojo, sin embargo yo escribo y apunto cosas al margen porque trae más o menos como un margen de media pulgada arriba y un margen como yo diría un poquito menos de media pulgada, como media pulgada al lado así, quizás un poquito más de media pulgada arriba. Y bueno, a esta traducción yo le hice el encuadernamiento. ¿Cómo se dice así? Encuadernamiento en español. En inglés se dice bookbinding. ¿Por qué razón? Porque aunque la traducción es muy buena, las Biblias tienden a romperse en el medio, tienden a romperse aquí, porque son pegadas, no vienen cosidas. Y cuando vienen cosidas, es una costura bien delgadita y muy simple. Entonces, yo lo que hice fue es abrirla, quitarle la cubierta, creo que se diga así en español, y luego lo que hice fue volverla a coser. La volví a coser y ahí se lo voy a enseñar en el video. Le cosí todo lo que es la columna de la Biblia con hilo bien cosida, y luego usé el pegamento especial y luego entonces
hice lo que es el trabajo de encuadernar. Como dije anteriormente, ahí le voy a dejar la idea si usted es algo que a usted le interesa. Lo que a mí me gusta de esto es que la Biblia es fuerte. Esta es una Biblia que puede durar muchos años y para mí que la uso y predico con ella y diariamente la estoy usando y es mi Biblia primaria. Yo uso otras traducciones y consulto otras traducciones, usted lo sabe, todo el tiempo. Tengo ahí la Biblia de las Américas, tengo ahí la Nueva Traducción Viviente, tengo otras traducciones que yo uso como consulta, pero siempre la Reina Valera 1960 es el texto base para mí. Ahí le voy a dejar el video. Dígame si le gusta. Ojalá que esto, quiera Dios, que esto le sea de bendición. Y bueno, ahí está la respuesta sobre cuál es la Biblia que yo uso y qué es esta Biblia que traigo en la mano. ¿Sí? Ahí le dejo el video. Déjeme sus comentarios. Y si le bendice este video, dele un like. Y bueno,